en esta sesión una serie de interrogantes como las que surgieron en mí en su momento y que dieron o impulsaron al inicio de ahondar más en el tema de la psicología del testimonio, en su relación con el principio de inmediación. Estoy segura, como lo dijo el doctor Rosales, que esto es un tema bastante polémico. Y sí, y el día de hoy yo no pretendo o no he venido aquí a imponer mis ideas. He venido a compartir algunos aspectos de los cuales yo considero que podría ser algunas alternativas de solución a la interrogante planteada. Y está bien si es que al terminar esta sesión ustedes no están de acuerdo con la posición que asuma, o como que también que puede que sí. Pues de eso se trata el derecho, ¿no? Que genere polémicas y no solamente la generación de polémicas, sino que te den inicio por estar en desacuerdo con el expositor a una investigación. Yo creo que eso es lo valioso de una ponencia. Si eso termina así, por mí genial. Pues es así como nace en mí la intención de investigar o ahondar en este tema. Ya que recuerdo muy bien que en una de las clases que tuve allá en Salamanca, específicamente en la clase del doctor Jordi Nieva, el doctor Jordi Nieva empezó a cuestionar el tema de la oralidad en las audiencias. Esa oralidad que en Latinoamérica es un tema muy sonado, que es un tema de boga. Él decía, o entiendo que mantiene aún esa posición, porque eso solamente fue año pasado, enero de año pasado, que la oralidad es buena para quienes saben expresarse, así como la escrituralidad es buena para quienes saben escribir bien. Con ello yo me quedé pensando y me dije, ¿no? ¿Habré entendido bien o capaz esté malinterpretando sus palabras? Entonces mejor aguardo o espero un momento a que termine la clase y me acerco a él y le pregunto si a la conclusión a la que yo he arribado con su afirmación es la correcta o no. Efectivamente, terminó la clase, me acerqué a él y le pregunté, doctor, entonces, ¿con esa afirmación usted quiere decir que en Latinoamérica deberíamos regresar al sistema mixto, donde la, la gran parte o todo era escrituralidad? Y que nosotros deberíamos suprimir la oralidad de nuestras audiencias? ¿Y qué pasaría con el tema de la inmediación? Y su respuesta a mis preguntas fue un rotundo sí. Me dijo, eso es lo que yo estoy diciendo. La verdad es que yo me quedé con un signo de interrogación enorme pues, imagínense, para una latinoamericana eso era inconcebible. Nosotros aquí en Perú estábamos terminando de implementar el Código Procesal Penal, donde todos, wow, las audiencias eh, orales, la oralidad, la litigación oral, especializándonos en eso y que alguien venga y te diga, ¿sabes qué? Regrésate a lo otro. Porque pues bien, pues no, o sea, la oralidad perfecto para aquellos que saben expresarse bien y todos los abogados saben expresarse bien, capaz. Yo también me cuestiono eso, ¿no? Y la escrituralidad para aquellos que saben escribir bien. Y yo creo que no le faltó razón. Entonces, pero eso no me quitaba el interrogante del tema de la inmediación. Y yo seguía, y doctor, ¿y la inmediación? Y él agarró y me dijo, te voy a compartir un artículo que va a dar respuesta a tus preguntas. Le brindé mi correo, me pasó el artículo, un artículo de 15, 17 páginas, y entendía a lo que se refería cuando él decía la escrituralidad para aquellos que saben escribir bien. Es que solo en 15 a 17 páginas, 15 creo yo, porque dos eran de referencias bibliográficas, respondió a todas mis preguntas que yo tenía en ese momento. Y empecé a cuestionarme muchos aspectos del tema de la oralidad, del principio de mediación, y era como hablar directamente con el que había escrito ese artículo. No necesitabas 30 páginas para poder entender a lo que el docente quería llegar. Entonces, ya, pues, ¿qué voy a conversar con él si todo me lo había respondido y es más, ya no tenía ni siquiera qué más preguntar? Sumado a esta situación o a esta experiencia, en España se había discutido, o mejor dicho, se había criticado mucho una sentencia del Tribunal Español que había señalado parámetros para valorar la declaración de la víctima. Y entre estos parámetros se fijó la valoración del lenguaje no verbal, entiéndase los gestos, las miradas, o de repente el lenguaje paraverbal, los silencios.
afirmando que estos factores debían ser valorados por el tribunal. Definitivamente, esta sentencia fue muy duramente criticada, tanto por los juristas como los expertos en psicología del testimonio. Entonces, ahí nace una serie de interrogantes. Ya el doctor Niva me había dejado con un montón de preguntas. Tú vas a esas clases y definitivamente, o sea, no te dan, normalmente dices, no, ya, ok, voy a obtener respuestas a todas mis interrogantes. No, no, no. Yo entendí que una buena sesión es la que te deja con un montón de dudas. La verdad es que entendí en ese momento de que una buena sesión en la cual uno debía, o al menos yo lo siento así, ¿no? Tenías que desaprender para poder ampliar esos conocimientos. Y esos conocimientos tan cerrados que de repente tenemos cuando recién salimos de la universidad. Entonces yo dije, si eso está sucediendo en España, si el tribunal español está emitiendo una sentencia donde se dice que se debe o te brinda valores, perdón, parámetros para poder valorar la declaración de la víctima o una declaración testimonial, ¿qué estará sucediendo en el Perú? Bueno, yo hasta ese entonces yo no me había puesto a investigar, no había revisado cuál era el pronunciamiento de la Corte Suprema al respecto o la del Tribunal Constitucional, si es que lo hubiere. O como dicen algunos, ¿no? ¿Qué estaría sucediendo en Perulandia? Es este escenario que me impulsa a poder verificar qué es lo que pasaba en la Corte Suprema o cómo es que se había pronunciado nuestro Tribunal Constitucional al respecto, si es que había un pronunciamiento o no. Bueno, respecto de la doctrina, en cuanto al tema del principio de mediación, pues la doctrina tradicional estaba clarísimo para mí, pues es lo que me habían enseñado en la universidad, ¿no? Y es lo que siempre hasta la fecha se mantiene. Principio de mediación, el juez directamente con las partes en un mismo escenario, un escenario temporoespacial donde puede entrar en contacto directo con la prueba. Por lo tanto, este principio de inmediación te permitía qué, o mejor dicho, le permitía al órgano jurisdiccional valorar cómo es que el testigo, cómo es que la víctima, cómo es que el acusado, le estoy diciendo cómo es que lo yo entendía y cómo es que está plasmado en los libros. No cómo estaba plasmado, sino cómo está plasmado actualmente en nuestra doctrina. Y eso es que lo voy a mostrar en unos momentos. Entonces, ¿qué te permitía el principio de mediación? Te permitía que, o le permitía al órgano jurisdiccional poder apreciar, interpretar y consecuentemente valorar, ¿qué cosa? El tema de las actitudes, los gestos, las personalidades, doctores, doctoras. Yo lo tenía bien claro así. Yo estaba contenta con esa concepción, era feliz con ello. Por eso es cuando me vienen a decir esto, o sea, como que para mí no me encajaba, no lograba, era una sacudida de cerebro que no, o sea, no lograba concebir. Y peor, durante la pandemia, ¿qué pasaba con las audiencias virtuales? Pues bien, yo acepto que desde durante la pandemia del año 2019, COVID-19, yo decía, se está vulnerando el principio de inmediación con las audiencias virtuales. ¿Por qué? Porque esta virtualidad no permite al órgano jurisdiccional, de repente se va la señal, de repente, qué sé yo, apaga su cámara, no le permite valorar, interpretar aquellos gestos que pueda tener el declarante en juicio oral. Y estaba vieran la firmeza con la que lo decía, muy convencida de ello. Si de repente algo podría aminorar ese malestar académico, esa desazón de haberme dado cuenta y haberme chocado con la pared, que hay algo más allá detrás de esto, que en otros países se está cuestionando mucho este tema, que no todo está zanjado, es que yo no solamente era la única que pensaba así. La doctrina peruana es unánime en esta afirmación que les acabo de decir. Coincide plenamente con la postura que yo venía asumiendo. La doctrina tradicional, claro está. Sumado a ello, me sentí mucho mejor cuando encontré una sentencia del Tribunal Constitucional, la cual les voy a mostrar en breves momentos, que decía el principio de inmediación, lo parafraseo,
básicamente tiene como función que le permita al juzgador interpretar y valorar qué cosa. El lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Para mí fue un golazo. Me sentí genial. Me sentí espectacular cuando encontré la sentencia del Tribunal Constitucional, porque no era la única que pensaba así, porque ya me sentía terrible. Dije, nunca estudié, nunca investigué, debía ahondar más en el tema. Pero ya lo decía la doctrina tradicional, ya lo decía la Corte Suprema, ya lo decía también el Tribunal Constitucional. Y si el Tribunal Constitucional, yo con esto no digo de que siempre a lo que diga la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional yo termino diciéndole amén a todo. Claro que no, pero al menos en esta ocasión ellos estaban en la misma línea que yo. Sin embargo, todo lo que les vengo diciendo hasta este momento o esta situación es contraria a los postulados planteados por la rama de la psicología del testimonio, quien de la mano de la psicología experimental ha logrado determinar que no existe un método infalible que permita demostrar cuándo una persona miente y cuándo no. O sea, científicamente no existe un método que pueda determinar cuándo una persona está mintiendo y cuándo no. Ustedes no me van a decir que en ningún momento de sus vidas, incluso de repente hasta el doctor David Rosales ha dicho por determinada actitud, porque yo lo he hecho muchas veces, esa persona está mintiendo. Intuición, básicamente intuición. Por eso nos regimos. O no solamente intuición, sino en base a nuestras propias experiencias. Y esas experiencias propias las llevamos a un determinado ámbito, ya sea jurídico, amical, social, académico, a cualquier ámbito. Y en base a esas propias experiencias es que nosotros realizamos una determinada interpretación o le dotamos de valoración a un determinado gesto, a una determinada actitud. Porque para ese entonces nosotros ya habremos vivido ese escenario. ¿Y eso es certero? Claro que no, eso es probabilístico. Por eso es que la psicología del testimonio, que trabaja de la mano con la psicología experimental, dice que no existe un método infalible que permita demostrar cuándo una persona miente y cuándo no. Más aún cuando el testimonio de una persona está ligado a la memoria. La memoria, doctores y doctoras, un aspecto bastante endeble en el ser humano. El doctor Jordi Nieva señala, bueno, haciendo referencia a las investigaciones hechas por los especialistas, los expertos en esta rama, que la memoria es muy mala en el ser humano, es malísima. Entonces, si esto es así, ¿cuáles son los parámetros que nos van a permitir acercarnos a la veracidad de un testimonio? Voy a compartir unas diapositivas que de repente van a ayudar a seguir la exposición. Aquí está. Y voy a poder mejor plantear las interrogantes y que puedan seguir mi exposición. ¿Sí? Entonces, yo les venía diciendo, ¿no? ¿Cuál es la función que cumple el principio de mediación en el proceso penal, específicamente en el juicio oral? Porque el principio de mediación, en base a nuestro proceso penal, ¿no? Investigación preparatoria, etapa intermedia. Recuerden que en la etapa intermedia hay muchas audiencias y esta también está presente el principio de mediación, pero cobra relevancia especialmente en el proceso penal en la etapa de juicio oral, ¿cierto? ¿Y qué es lo que realmente deben de valorar los jueces durante la actuación de la prueba testimonial? Esta es la secuencia que voy a seguir en esta exposición. El principio de mediación procesal en el ordenamiento jurídico, en la doctrina y en la jurisprudencia, una cual es la concepción tradicional, la que ya les venía mencionando. Voy a hacer breve referencia a algunos autores. La virtualidad y el principio de mediación. El principio de mediación en la jurisprudencia peruana, a la que hice referencia a la del Tribunal Constitucional, que hasta la fecha se mantiene. Y como segundo punto, la psicología, habiendo sentado esas bases respecto al principio de mediación en el proceso penal, ahondaré o haré referencia a la psicología del testimonio, lo cual tiene dos subpuntos, que es
la detección de la mentira, la memoria y testimonio. Tercero, el lenguaje no verbal y su relación con el principio de mediación, para recién ahí responder a las siguientes interrogantes. ¿Qué es lo que realmente deben valorar los jueces durante la actuación de la prueba testimonial? ¿Y cuál es la función que cumple el principio de mediación en el proceso penal, específicamente en la etapa de juicio oral, para poder concluir luego con el tema de las conclusiones? Entonces, empecemos. ¿Qué es lo que nos ha dicho la doctrina tradicional respecto del principio de inmediación? La concepción tradicional de esta garantía procesal, ha entendido este principio desde tres puntos de vista. Esto es una referencia o hago referencia citando al doctor Orell. Primero, el primer punto de vista, como la relación inmediata entre el juzgador y los sujetos intervinientes, especialmente durante la actuación probatoria en el juicio oral. Esto es lo que le venía diciendo, esa relación temporoespacial entre todos los intervinientes durante el juzgamiento. Segundo, la exigencia de que quien debe sentenciar sobre la prueba actuada del juicio oral es el juez quien presenció la prueba y no otro. Y tercero, o un tercer aspecto, es que la inmediación exige por parte del juez juzgar lo más pronto posible. Esto tiene que ver en relación a los 8 días que nos da o que se le da para la continuación de una audiencia, porque si no, esta termina siendo frustrada. Y el segundo punto es que, por ejemplo, en el tema del colegiado, donde están 3 jueces, solo se permite reemplazar a uno, porque si se reemplazan a 2, nuevamente se frustra la audiencia. Entonces, esto como cuestiones genéricas respecto del principio de mediación. En nuestro ordenamiento jurídico, el principio de mediación está regulado en el inciso 1 del artículo 356, referido al tema en el rubro de lo que es el juicio oral. Asimismo, en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿no? Nos señala claramente que el juicio oral está dotado del principio de mediación, publicidad, contradicción y oralidad. Asimismo, se reitera esto en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y lo que me interesa resaltar, doctores, es este punto de aquí. ¿Cuál es la postura o cómo es que la doctrina tradicional ha venido definiendo al principio de mediación? No sé si realmente la define o no, pero esto es lo que dice al respecto del principio de mediación. Básicamente considero que lo que hace la doctrina, porque el código no brinda una definición de lo que debe entenderse por el principio de mediación, de eso se ha encargado la doctrina y la jurisprudencia. Creo que la doctrina hace referencia al tema de ¿para qué sirve la inmediación? ¿O cuál es la función que cumple la inmediación en el proceso penal? Veamos qué nos dice el doctor Cubas Villanueva. Señala que la inmediación da lugar a una relación interpersonal directa, frente a frente, cara a cara, de todos entre sí. El juzgador conoce directamente la personalidad, las actitudes, las reacciones del acusado como del agraviado, del tercero civil, del testigo, perito. Hasta aquí, para el doctor Cubas Villanueva, a través del principio de mediación, el juzgador, ¿qué va a hacer? Va a conocer la personalidad del testigo, la personalidad del acusado y de la víctima, incluso del tercero civil, o también del perito. Una función bastante fuerte le brinda la inmediación. Vamos con el doctor Sánchez Velarde. Para él la inmediación, voy a resaltar solamente lo que es relevante para el tema, le permite conocer no solo la personalidad, nuevamente reiteramos al tema de la personalidad del examinado, del declarante, sino también la forma de reacción frente a otras pruebas. O sea, el doctor Cubas con el doctor Sánchez coinciden en que el principio de mediación tiene esa función bastante grande en relación a lo que le permite al juzgador, ¿no?
conocer la personalidad, o sea, el principio de mediación te va a permitir conocer la personalidad, doctor. O sea, yo me pregunto, ¿en serio realmente el juez, cuando me vea, qué sé yo, 1 o 2 horas, va a poder conocer mi personalidad? Las actitudes que yo tengo, o sea, va a poder determinarme cómo soy yo como persona en 2 o 3 horas que me tenga frente. Bueno, eso lo señala la doctrina tradicional. El doctor Ore señala, él nos agrega algo más que los otros autores. Dice, la inmediación como principio de procedimiento constituye un método o una técnica de actuación probatoria que le permite al juzgador tener una visión más nítida y clara del caso. Asimismo, podrá observar la conducta y actitud de los sujetos procesales. ¿A qué conductas hace referencia? Pues a los gestos, las miradas, movimientos corporales, sudoración, coloración del rostro, el tenor de la voz, el modo de decir. No sé qué ustedes estarán pensando en este momento de mí, porque ya me tienen como 20 minutos hablando y tengo, no sé, un tono de voz de repente muy elevado o muy intenso, capaz, no sé. Y ustedes de repente ya han determinado cuál es mi personalidad. Porque básicamente, ¿no? Estamos en una conexión, en una inmediación. De repente el doctor Rosales podría determinar mi personalidad. Bueno, él me conoce muchísimos años, desde el año 2009. Pero, sin embargo, en este escenario que les vengo relatando, estamos hablando de una escena. ¿Cuántas horas? Máximo 3 horas, que vas a estar exageradamente. Y eso depende del caso ante el juzgador. Y él va a poder determinar a través de tus gestos, tus miradas, el tono de tu voz, o si te sonroja, tu personalidad. Y para, en función a ello, determinar la veracidad de tus afirmaciones. O sea, ya no solamente nos quedamos en la personalidad del sujeto declarante, sino vamos más allá. Vamos a, con esta inmediación que en estos momentos estamos teniendo, ustedes van a poder determinar si lo que yo digo es cierto o no. Veamos qué es lo que nos dice el doctor Peña. A partir de la inmediación, el juez está en la posibilidad de entrar en contacto con los actos de prueba mediante la percepción y uso de sus sentidos. Uso de los sentidos. Este término también lo utiliza el Tribunal Constitucional. ¿A fin de qué? A fin de poder captar en esencia la certeza de los argumentos que se exponen en el debate, permitiéndole advertir gestos, actitudes y otras manifestaciones o ademanes que hagan las partes. O si de repente yo muevo así la mano, o la tengo escondida, o la tengo cruzada de brazos, ustedes van a poder determinar si lo que yo digo es verdad o es mentira. Eso es según la postura del doctor Peña Cabrera. Y finalmente, definitivamente hay más, doctores. Yo he recolectado solamente de 5 autores como para poder traerle a colación cuál es, a modo de ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la posición de la doctrina tradicional respecto de la función? Porque no te la define. ¿O para qué sirve la inmediación en el proceso penal, especialmente en el juicio oral, en relación a la prueba, a la valoración de la prueba? Vayamos con el doctor San Martín, juez supremo, quien cita a Ricardo Levener y nos dice, la inmediación, entre otras notas esenciales, está que permite en las declaraciones indagatorias y testimoniales, en los careos y las explicaciones verbales de los peritos, que el juez aprecie las condiciones físicas y morales del declarante y sus reacciones que pueden estar motivadas por la culpabilidad, arrepentimiento, indignación o denotar su peligrosidad o indiferencia. Bueno, creo que palabras más, palabras menos, todos coinciden en lo mismo, ¿no? Que básicamente la conclusión a la que se arriba, que a través de la inmediación el juez puede determinar qué cosa, la personalidad del declarante. Declarante general, acusado, víctima, testigo, perito, tercero civil. No solamente puedes determinar la personalidad del declarante, sino también puedes, ¿qué cosa? Determinar la veracidad de sus argumentos, de lo que está diciendo. ¿Por qué? Por los gestos que pueda realizar la persona al momento de hablar. Sumado a ello, también vas a poder determinar las condiciones morales
de aquella persona que está declarando ante el órgano jurisdiccional. Afirmaciones bastante fuertes por las cuales yo en su momento también había arribado a lo que inicialmente les había dicho, ¿no? Y si esto es así, a nivel doctrinario, ¿qué está sucediendo? O, entiendo yo, claro, definitivamente la consecuencia necesaria de esta situación o de estas afirmaciones en la doctrina eran que, ¿qué pasaba en la virtualidad? Pues en la virtualidad, obviamente, con estas afirmaciones, se estaría vulnerando el principio de inmediación para aquellos que leen de así de manera genérica o de manera este, a primera vista, por así decirlo, ¿no? Pero ese cuestionamiento llegó al Tribunal Constitucional. ¿Y qué dijo el Tribunal Constitucional al respecto? ¿Se vulneraba o no se vulneraba el principio de inmediación con el tema de la virtualidad? Él fue tajante diciendo que no. Dijo que no, que no se vulneraba el sistema de el principio de mediación a través del uso del sistema de videoconferencia. Pues decía que dice y mantiene esta postura, que el sistema de videoconferencia permite la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y sonido en tiempo real, sin obstaculizar la percepción sensorial. Es decir, ustedes, a lo que yo les venía diciendo hace rato, ¿no? Ustedes mientras me ven, de repente levantar mucho la voz, bajar la voz, mover mi mano, mi cabeza, las actitudes que yo tome en este momento, ustedes van a poder determinar todo lo anteriormente que les dije. No solamente lo que yo digo, sino también cómo es que me expreso, o el tono de voz que utilizo, o si miro a un costado o si no lo hago, o si de repente guardo silencio. Entonces, por lo tanto, no estamos vulnerando el principio de inmediación a través de las audiencias virtuales. Pero hace rato les hice una interrogante. ¿Realmente estas definiciones o estas definiciones, perdón, estas afirmaciones definen al principio de inmediación? Considero que no. Una definición más acertada para mí es la que señala el doctor, el ex magistrado español, el perfecto Andrés Ibáñez, quien ha señalado, citando a la Coviedo, que la oralidad de inmediación es una técnica de formación de la prueba, no es un método para el convencimiento del juez. Por tanto, tiene un valor instrumental y en tal calidad de medio al servicio de otros medios, los de prueba, puede ser objeto de usos correctos e incorrectos, como los que les acababa de mencionar. Y es precisamente de la calidad del uso, el uso que tú le des a la inmediación, de lo cual va a depender la calidad de la garantía. En este mismo sentido, vamos a ver, o en esta línea de ideas, es que se pronuncia el doctor Lorenzo Bujosa. Ahora, antes de culminar esta sesión, les mostraré cuál es el pronunciamiento. Entonces, dicho esto, ya hemos venido sentando las bases respecto a cuál es la postura de nuestra doctrina peruana respecto al principio de inmediación, que no se vulnera el principio de inmediación en las audiencias virtuales. Ahora veamos cuál es el pronunciamiento, un ejemplo nada más, por el tiempo no he podido, no voy a poder citar el tema de cuáles han sido los pronunciamientos de la Corte Suprema, porque también, no todos, pero yo creo que basta una línea como para que, o un pronunciamiento, como para que de ello pueda servir de referencia para otros casos. Y más aún si estamos hablando de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional. En ese sentido, en este expediente, que si bien es cierto, este expediente es del año 2014, este mismo pronunciamiento viene desde el año 2012. En el expediente 2201-2012, proceso de amparo, en el expediente 2738-2014, proceso de habeas corpus, y en el expediente 2989-2022, se reitera ese pronunciamiento, proceso de habeas corpus TC. ¿Qué nos dice? Que la inmediación así es una garantía de corrección que evita los riesgos de valoración inadecuada a causa de la intermediación entre la prueba y el órgano de valoración. Y que en el caso de las pruebas personales permite apreciar no solo lo esencial de una secuencia verbal trasladada a un escrito por un tercero,
sino la totalidad de las palabras y el contexto y modo en que fueron pronunciadas. Esto es, permite acceder a la totalidad de aspectos comunicativos, verbales y no verbales del declarante y de tercero. Lo demás se los dejo ahí, doctores, para que ustedes puedan revisar. Subrayé lo que interesa para el tema del día de hoy. Ya nuestro Tribunal Constitucional viene manteniendo esta postura desde el año 2012, que dice, relaciona básicamente el principio de mediación con el lenguaje o la función, le otorga esta función al principio de mediación respecto del lenguaje verbal y no verbal. O sea, va en la misma línea que la doctrina que acabamos de ver. Dicho esto, doctores, entonces yo me pregunto, ¿no? Realmente es ahí donde surge la interrogante. Por eso es que yo les venía diciendo, no es que se trate, al menos, o sea, no es que yo no soy partidaria de que porque lo dice el Tribunal Constitucional o porque lo dice la Corte Suprema, ok, debe de ser correcto. Y creo que muchos de los abogados no estamos en esa línea, ¿no? Porque se cuestionan esos pronunciamientos, se analizan esos pronunciamientos de los altos rangos de nuestro ordenamiento jurídico. Claro que como les dije a un inicio, esto aminoraba mi malestar académico. Pues bueno, pues yo también no era la única que pensaba en ese sentido. Pero si, si la inmediación no cumple realmente esa función, o no debería cumplir esa función de interpretar y valorar, especialmente en relación a la función que realizan los jueces en los juicios orales, del lenguaje verbal y el lenguaje no verbal, ¿cuál es la función que cumple la inmediación? Porque esto ha sido duramente criticado por los expertos en la materia, que la psicología del testimonio, una rama de la psicología jurídica que trabaja de la mano con la psicología eh, experimental. Y ya han determinado claramente que no se puede acreditar o no se puede determinar cuándo una persona está mintiendo y cuándo no. Pero sin embargo, se pone como parámetro por el Tribunal Constitucional, se pone como parámetro por nuestra doctrina, por la doctrina y por la jurisprudencia. ¿Cuáles son los parámetros entonces para poder valorar la declaración testimonial, ya sea del acusado, ya sea de la víctima? Veamos un poco al respecto, o ya con lo dicho hasta ahora podemos ya, creo, ingresar al tema de la psicología del testimonio. Quisiera ingresar a este tema señalando la frase del doctor Manzanero, quien por cierto, doctores, les invito a que revisen su blog, tiene un blog donde hay hartísima información al respecto. Definitivamente no me he terminado de revisar porque es bastante la información que él pone a disposición de todo el público, porque es un blog en el cual tú puedes cargar sus artículos, sus monografías, algunos libros, bueno, están cerrados, no puedes descargarlos, pero el gran material, la mayoría de ellos, tú sí los puedes descargar. Y verán que lo que les vengo diciendo aquí no es solamente algo que a mí se me ocurrió de un día para otro, solamente porque escuché en una clase y dije, wow, entonces esto es así, no. Esto tiene base en las investigaciones realizadas por Luna, por el Don Manzanero, por el doctor Jordi Nieves Fenol, y entre otros autores que han investigado sobre el tema. Entonces, la frase que me gustaría iniciar en este tema es, la memoria no graba la realidad tal cual es, sino que la interpreta y la reconstruye. Esta afirmación va a ser el punto de partida para incorporarnos en el desarrollo de esta ciencia de la psicología del testimonio y su relación con el principio de mediación en la prueba testimonial. Cuando hablemos de la psicología del testimonio, nosotros nos vamos a remontar al siglo XIX y con mayor énfasis a partir de la publicación del libro Criminal Psychology del austriaco
Gross en 1897, que en gran parte ha dedicado su estudio, su trabajo al testimonio, donde ha abordado temas como la exactitud, la percepción, la imaginación, la memoria, la toma de declaración. Es entonces que a partir del siglo XIX se ha venido gestando esta disciplina que nace a partir de la psicología. Dentro de la psicología jurídica. Y una rama o una especialidad de esta psicología jurídica es la psicología del testimonio, que como les había mencionado, trabaja de la mano con la ciencia experimental, en un contexto, dotándole de contenido en un contexto judicial. Para el doctor, eh, para el doctor Jordi Nieva, son tres los aspectos de la psicología del testimonio que más interesan al derecho. En primer lugar, la técnica de la obtención de las declaraciones, porque aporta una experiencia valiosísima basada en resultados corroborados, bien en estudios de campo, bien en la medida de lo posible de la práctica judicial. Y en segundo lugar, que es el tema que más me interesa, o es uno de los aspectos en los cuales se ha ahondado, es que esta disciplina ayuda a detectar la mentira a través de aspectos objetivos. Y en tercer lugar, la materia aporta una importante serie de datos a los efectos de practicar correctamente en los reconocimientos de personas. Yo solo me he basado en el aspecto que está resaltado con rojo. Uno de los aspectos de la psicología del testimonio es la detección de la mentira, relacionada al principio de inmediación. Porque ello considero que era mi principal preocupación de que esa inmediación o esa función que se le otorgaba al principio de inmediación en base a la interpretación que le pueda dar los órganos jurisdiccionales y consecuentemente la valoración. Que ya luego realice una valoración conjunta es otra cosa, pero yo estoy hablando únicamente de la declaración de los testigos, de la declaración de la víctima o de la declaración del acusado en su conexión directa con el principio de inmediación. ¿Debe o no debe valorar el lenguaje no verbal? Claro, por ahí leí que dijo no. No, claro, es no. ¿Y no por qué? ¿Por qué no? Y si es sí, ¿por qué sí? Y si no lo debe valorar, ¿qué debe de hacer con ello? ¿Y cuáles son los parámetros? Si hemos dicho que ya la psicología, la ciencia ha determinado que no sabemos cuándo determinar cuándo una persona miente y cuándo no. Entonces, ¿qué parámetros nos regimos para poder saber cuándo una persona está diciendo la verdad y cuándo no la está diciendo? Pues justamente a eso es a donde voy. La detección de la mentira a través de aspectos objetivos. La investigación científica ha demostrado a lo largo de varias décadas, como les había mencionado, que la memoria está lejos de ser perfecta y se encuentra limitada no solo en capacidad, sino también por el efecto de innumerables factores que la distorsionan. Ahora lo vamos a ver. ¿Cuáles son estos factores que la terminan distorsionando a la memoria? ¿Y qué hacen? Que generan o provocan errores. Pueden ser de omisión o de comisión. ¿Y qué traen a consecuencia ello? Pues la generación de falsos recuerdos. Aquellos recuerdos que lo haces tuyo, como si tú los hubieras vivido. Sin embargo, no es así. Entonces, para proceder a la detección de la mentira, existen fundamentalmente dos enfoques. ¿Cuáles son estos dos enfoques? Pues los que vemos aquí. Un grupo de autores se inclina por estudiar las reacciones de los testigos a través de su aprendizaje y de su conducta. Es decir, a través de la experiencia y la intuición, a la cual al inicio les hacía referencia. Yo sé que él me está mintiendo, porque de repente no me mira fijamente, porque de repente su mano le tiembla, o yo sé que él me está diciendo la verdad, porque lo dice con tanta convicción que es imposible que sea mentira. Intuición
relacionada a la experiencia de quien lo acepta como tal. Y recordemos que quien juzga es un ser humano como tal, no tiene una característica que lo pueda diferenciar en este ámbito. La preparación jurídica para sentenciar, eso no se la cuestiono. El problema está cuando esta situación llega o está en manos del órgano que juzga. Puede estar en la defensa, puede estar incluso en la fiscalía, en la procuraduría, en todos los ciudadanos, pero no hay mayor incidencia en ello, no hay mayor dañosidad en esa situación o en estas personas. El problema está cuando esta situación o cuando el colectivo jurídico o mejor dicho, el colectivo de los jueces está en este primer grupo. ¿Cuál es el segundo grupo? El segundo grupo se centra más bien en el estudio de la memoria y la técnica de interrogatorio, que está relacionada a los expertos en la psicología del testimonio. Al primer grupo, estimados colegas, conforme se podrá corroborar en situaciones cotidianas, penosamente trasladadas al ámbito judicial, el primer grupo está compuesto por la mayoría de personas, en el cual yo me incluyo también, quienes consideran que la simple intuición, estoy tratando de salir de ahí, pero ahí todavía sigo luchando. Eh, ¿Quiénes son este grupo de personas? Pues consideran que la simple intuición, basada en la experiencia, o incluso sin ella, les permite detectar cuándo una persona miente o no. Este gran sector arriba a una conclusión con solo ver los gestos, las actitudes, los comportamientos de quienes tienen en delante. A ver, un ejemplo, a lo cual le aplica simplemente la lógica jurídica, subsumisión, premisa mayor, premisa menor y una conclusión. En un determinado escenario, voy a ponerme como ejemplo. Yo, una amiga, un enamorado, un familiar, una hermana, qué sé yo, viene y me da determinada información o me da una justificación por qué el día de ayer no fue a mi encuentro o a la cita que tenía conmigo. Y cuando esta persona me decía o me justificaba por qué no fue a mi encuentro el día de ayer, miraba hacia abajo. Bueno, pues yo le creí, no le tomé importancia a esa actitud. Y luego me entero que me estaba mintiendo, que la justificación que me daba no era cierta. Pasa el tiempo, nuevamente me encuentro ese mismo escenario, que me dan una justificación de por qué de repente, qué sé yo, un determinado alumno en un escenario académico no asistió a un examen. Y esta misma persona, al momento de dirigirse a mí, baja la mirada, no me mira directamente. En ese escenario yo le creo, bueno, pues debe estar diciéndome la verdad. No tendría por qué mentir. Posterior a ello me entero que me está mintiendo. Hay una experiencia en mí que relaciona a esa actitud que una persona en general tiene cuando miente, que agacha la mirada o no me mira directamente. Entonces, cuando yo me encuentre en un escenario parecido con una tercera o cuarta persona, qué sé yo, en esa misma situación, ¿qué concluiré? Voy a llegar a la misma conclusión, porque ya he tenido dos experiencias anteriores en el mismo escenario, que cuando estas personas me mintieron, me esquivaban la mirada o bajaban la mirada. Esa es mi propia experiencia, esa es la intuición. Certera no, probabilística. Yo arribaré a una conclusión probabilística, mas no certera. Esa es mi propia experiencia, supongamos que yo sea juez. Tenga a un testigo delante mío o una víctima, pongámosles así, ¿no? Un escenario de robo y me está diciendo, me está contando el escenario en el que
le sucedieron en el escenario en que fue agraviada. Y esta esquiva la mirada, baja la mirada. En base a lo que yo he vivido, a mi propia experiencia, ¿qué creen que voy a concluir? Habré trasladado esta propia experiencia a mi ámbito laboral. Como les dije, no pasa nada si soy abogado defensor, no pasa nada si soy la fiscalía, pero lo que sí es preocupante es que el órgano jurisdiccional valore esa actitud de bajar la mirada, antes que prestar atención a lo que viene virtiendo, a esa declaración que va dando. A eso es lo que yo apunto en esta ponencia. En consecuencia, estimados colegas, a fin de detectar o aproximarnos a la detección de una mentira, resulta de mayor utilidad el estudio que se centra en la declaración o en lo que dice el sujeto, más no en el estudio o el análisis de lo que se hace o cómo se comporta el sujeto durante su declaración. Esto citando al doctor Nieva Fenol. Es decir, no se analiza propiamente al declarante, a sus actitudes, a sus gestos, a sus movimientos, al tono de voz, si se sonroja, si tartamudea, sino solamente a su declaración. Por lo que para nosotros, o en general los órganos jurisdiccionales, para proceder a la detección de una mentira, existen fundamentalmente, como les había dicho, dos enfoques que son los que han marcado la historia de la evolución de esta ciencia. Un grupo de autores que se inclina por estudiar las reacciones de los testigos a través del aprendizaje y su conducta, en base al ejemplo que les acabo de mencionar, mientras que una segunda tendencia se centra más en el estudio de la memoria y las técnicas del interrogatorio. ¿Cuál es el rol que juega, a consecuencia de lo que les acabo de mencionar? Entonces, ¿cuál es el rol que juega las reglas de la experiencia en la valoración de la prueba testimonial? Pero antes de pasar a ello, que está aquí, quisiera mencionar cuáles son, yo les había mencionado que hay aspectos, hay determinados factores que influyen en el tema de la memoria, porque testimonio y memoria están interconectados. Hay una dependencia del uno y el otro. La fiabilidad, la exactitud, la credibilidad del testimonio tiene una dependencia directa con la memoria. ¿Qué nos dice al respecto el doctor Nieva? Y esto me gustaría, o sea, no parafrasearlo, sino leerlo tal cual como lo dice. Él señala al respecto. La primera conclusión de los psicólogos, bastante demoledora, por cierto, es que la memoria humana es bastante mala. No solamente se olvida un ser humano con cierta facilidad y rapidez sobre hechos que un sujeto ha presenciado, sino que además genera falsos recuerdos sobre lo presenciado cuando se intenta rellenar la información que se ha olvidado. Se trata además de falsos recuerdos que el testigo da por ciertos, incluso con vehemencia, pudiendo así confundir a los juzgadores. Es que ellos no quieren mentir, o sea, no se puede haber ese escenario, que van predeterminados a mentir, pero hay situaciones en que los testigos creen que lo que están diciendo es verdadero, por eso es que la vehemencia, como que también puede haber grandes actores, o sea, tú puedes estar ante una persona que le tiembla las manos al momento de declarar, sin embargo te está diciendo la verdad, como puedes estar ante un gran actor que te dice de una manera coherente, vehemente, te brinda su declaración y sin embargo está mintiendo. Es por ello que los expertos dicen que no hay forma de determinar cuándo se está mintiendo y cuándo no. Más aún teniendo en consideración que la memoria es bastante frágil, es bastante endeble, es bastante mala, te dicen los psicólogos. Los expertos en, no solamente los psicólogos, los expertos en psicología del testimonio, que han estudiado el tema de la memoria. Y hay factores que inciden en esta deficiencia de la memoria. ¿Cuáles son? La focalización de su visión en un punto. Tú tienes un video de 2 minutos, doctor, solo 2 minutos o una escena de 2 minutos.
donde en una intervención tienes a dos sujetos que están siendo intervenidos por efectivos policiales, dos se vienen, apuntan a uno de los intervenidos, al intervenido A, y uno de ellos está al fondo con el intervenido B. ¿Tú vas a poder mirar las dos escenas? Tu foco de atención va a estar en uno de ellos. Porque mientras mires a este intervenido A, qué es lo que le hacen o cómo es que proceden en la intervención los efectivos policiales, ya perdiste de vista qué es lo que está haciendo con el intervenido B, el otro efectivo policial. Por lo tanto, cuando uno vaya a declarar respecto de ese escenario, va a declarar respecto de el punto donde focalizó su atención, no respecto de todo el escenario. Súmele a ello la luz, la distancia, el intervalo de exposición del testigo al observado, la edad del declarante, si estamos de repente ante una víctima, el estrés que padeció durante la observación, y hay un tema que yo lo he resaltado porque considero que es bastante, muy relevante para este tema, es el tiempo. ¿Saben por qué resalté este punto? Bueno, de repente mi memoria es súper mala, no lo sé, ¿no? Pero ya cada quien analizará propiamente su memoria, sus experiencias, qué sé yo, en base a lo que le vengo diciendo. Y le quiero contar una experiencia propia que enfatizó a cambiar mi forma de pensar respecto del principio de mediación y aceptar o introducir cierta información nueva a mis conocimientos en base a este tema. Era que enero de año pasado, 2023, estábamos en esta clase de obtención, interpretación y valoración de la prueba Salamanca, España, y la doctora Carmen Herrera, que es doctora en psicología, hizo un experimento con sus alumnos, con su alumnado, pues no, éramos como 35, 40 alumnos, más o menos aproximadamente. Yo estaba sentada en la primera fila. Inició la clase compartiendo un video, exageradamente 3 minutos ese video. Era un video simple donde un hombre barajeaba los naipes. Tenía una mesa, un mantel, si no me equivoco, era color marrón, la cortina, había una cortina detrás. Y yo centré justamente en uno de los aspectos que les acabo de mencionar. Centré mi foco de atención estaba en la forma como este personaje barajeaba los naipes, las cartas. Pero sí me percaté de que de un momento al otro el color de la cortina había cambiado, así como el color del mantel. No vi si es que cambió el color del polo de la persona que barajeaba los naipes. Entonces, en ese escenario, tampoco me percaté en qué momento apareció, porque aparece en escena una mujer. Luego de haber visto los 2 o 3 minutos del video, la doctora pregunta a todos, éramos, como le digo, 35 o 40 alumnos. ¿Cuál eran ciertas preguntas? ¿Ustedes creen que todos coincidimos en la respuesta? Habrá pasado, las preguntas fueron inmediatas, inmediatas. Terminó el video y empezó a lanzar las preguntas, así a todo el alumnado. Se suponía que si todos los 35, póngale, vamos a cerrar en 35, los 35 alumnos que estábamos ahí, habíamos visto el mismo video y inmediatamente se nos preguntó, todos deberíamos coincidir en las respuestas. Pero eso no fue así. Cada quien lanzó, algunos coincidieron, otros no, hubieron respuestas diversas. Y esto fue un interrogatorio inmediato. Y ahora traslademos este mismo escenario. Ah, por cierto, otro dato. Al día siguiente vino el doctor Jordi Nieva y de la nada nos pregunta, ¿recuerdan cuál era mi corbata del día anterior? Ah, la verdad es que yo no le presté atención. Era un tema que ni siquiera para mí, o sea, era relevante. Pues no, que voy a estar mirando de qué color era la corbata. Algunos le respondieron, yo me quedé callada y habrán interpretado mi silencio como que no sabe. O de repente otros simplemente no se quedaron en silencio porque no quisieron responder o no le pareció relevante la pregunta. ¿Qué sé yo? Pero a lo que yo voy es, ahora traslademos este escenario a un juicio oral. Una escena del crimen, una escena del robo, cualquier escena de cualquier delito. Centrémonos en los testigos efectivos policiales que realizan las intervenciones.
Y solamente en el aspecto, hablemos, memoria, tiempo, declaración de efectivos policiales. Un caso pequeño, porque si les llevo a casos grandes, la situación empeora. Y es ahí cuando entendí a qué hacía referencia el doctor Jordi Nieva con el tema de la espiritualidad. Porque en una de las respuestas, en una de las conversaciones que tuve con él, me dijo, ¿pero qué es lo que van a hacer los efectivos policiales a juicio oral? Básicamente te terminan leyendo o repitiendo lo que dice en el acta o lo que dijeron a nivel preliminar. Eso es la oralidad, para eso la inmediación, para eso lo llevas a juicio oral. Es que tiene bastante sentido, porque si lanza una información después de un año, 2, 3 meses que lo citaste, una información nueva en ese momento, ¿qué creen que le va a decir la defensa? Si eso era relevante, ¿por qué no lo dijo inmediatamente? Porque es un dato relevante que debió surgir al momento de emitir el acta, ni siquiera al momento de dar la declaración, porque esa declaración, ¿cuánto se da? ¿Un mes? ¿2 semanas? ¿3 semanas? ¿O 2 o 3 meses? Y yo le estoy hablando de un ejemplo de 2 o 3 minutos de video que las preguntas fueron inmediatas. Entonces, quienes han estado en juicio oral, en etapa de juicio oral, ustedes sabrán que si a bien tiene el fiscal de preparar su testigo, ¿qué es lo que hace? Le facilita el acta para que ellos en base al acta puedan estudiarlo y refrescar memoria. Pero de repente al fiscal no se le ocurrió correr el traslado ni de su acta ni de su declaración primigenia. Entonces el efectivo va a juicio oral después de un año, después de 2 años que ha sucedido el hecho, después de haber realizado un montón de intervenciones y va a declarar al juzgador para, en base al principio de mediación, a ese contacto directo, él pueda generarse una convicción, interpretar y valorar y luego analizar con las demás pruebas e emitir sentencia. ¿Ustedes creen que después de 2, 3 años y después de haber tenido tantísimas intervenciones, él se va a recordar con específicamente respecto de ese hecho? ¿Ustedes creen que no va a incorporar información con con las otras intervenciones, con los otros allanamientos que tuvieron? Que me diga que no, sinceramente, la verdad es que no sé. No, no sé si es que, hasta ya no sé si decirles si que creerles o no, porque ¿quién puede recordar, especialmente los testigos policiales, quien tienen tantísimas intervenciones, después de 2 o 3 años, un allanamiento, una intervención o un registro personal? Te van a repetir lo que está en el acta, te van a repetir lo que está en su declaración primigenia. ¿Se dan cuenta de la relevancia del factor tiempo en relación con la memoria y el testimonio? Entonces, ahí entendí cuando el doctor Jordi me decía, ¿para eso la oralidad? Bueno, la verdad es que sí, pues me dejó pensando. Y ahí se les traslado la duda a ustedes también. Capaz, no sé, a unos ustedes lo tengan por, o sea, como que ya cerrado ese tema y esto no es discusión, y bien, no tengo inconveniente con ello. Pero al menos a mí sí me generó bastante incomodidad, mucha bulla, porque en parte tenía razón. Esto es bueno, eso es algo que ya les venía diciendo. ¿Qué pasa en relación al tema de cómo es que realizan esa interpretación o valoración los jueces? Justamente en base a experiencias propias, porque al fin y al cabo el juez no es un dios, es un ser humano que tiene problemas, que tiene vivencias, que tiene experiencias, tiene sus propias experiencias, y eso al momento de sentenciar doctores, doctoras, no lo va a dejar de lado. Son muy pocos, no quiero generalizar, aquellos que dejan esas experiencias propias de lado para poder sentenciar, porque están ahí, es parte del ser humano, esa intuición, esa máxima de la experiencia o esa experiencia propia vivida
que va a llevar a interpretar y a, consecuentemente, valorar una determinada actitud que pueda tener la víctima, el acusado, el testigo, el tercero civil o el perito. Entonces, ¿cuál es el papel o el rol que juega las reglas de la experiencia en este tema? Como el ejemplo que ya les había mencionado, trabajamos bajo la lógica jurídica. Premisa mayor, premisa menor. La premisa mayor va a ser las máximas de la experiencia. La premisa menor, particularidades del caso en concreto. La conclusión es la aplicación de la regla de las máximas de la experiencia al caso concreto. ¿Qué podemos entender por máxima de experiencia? Aquella conducta que se repite constantemente en una determinada sociedad y que es aceptado por todos. En palabras simples. Hay otras definiciones, claro que sí, pero yo lo entiendo así. Y creo que es parafraseado de lo que pueda decir Michel Tarufo u otros autores. Entonces, lo que les he traído aquí son algunos ejemplos de la aplicación de las máximas de la experiencia a este tema. Por ejemplo, tenemos como premisa mayor: los testigos probablemente son sinceros cuando levantan la voz. Premisa menor: el testigo ha levantado la voz. Conclusión: el testigo probablemente es sincero. Otro ejemplo. Premisa mayor: los testigos probablemente se sonrojan al mentir. Premisa menor: el testigo se ha sonrojado. Conclusión: el testigo probablemente ha mentido. Veamos que este tema de la probabilidad va a ser arrastrada siempre a la conclusión. Un ejemplo más. Los testigos probablemente mienten al tartamudear. ¿Por qué probablemente? Porque no es un conocimiento científico, no es algo certero. Por eso el tema de la probabilidad. Premisa menor: el testigo no ha tartamudeado. Conclusión: el testigo probablemente no ha mentido. Aquí en el último ejemplo le falta el tema de la probabilidad, pero incorpórenlo, se me pasó. Los testigos que miran a los ojos probablemente son sinceros. Premisa menor: el testigo ha mirado a los ojos. Conclusión: el testigo probablemente es sincero. Las máximas de la experiencia, estimados colegas, por su propia naturaleza, son probabilidades, no son afirmaciones certeras. Y esta probabilidad es la que se traslada a la conclusión. Ese es el gran problema de las máximas de la experiencia. Dicho esto, entonces, ¿qué es lo que realmente deben de valorar los jueces durante la actuación de la prueba testimonial? Ya vamos aterrizando un poco más y respondiendo a una de las interrogantes planteadas. Conforme lo indiqué previamente, citando al doctor Nieva Fenol, durante la actuación de la prueba testimonial, el juzgador debe prestar atención únicamente a la declaración que brinda el testigo, no siendo así a los gestos, a las actitudes o a las actitudes del declarante. Es decir, no debe de tomarse en consideración aquel lenguaje no verbal o paraverbal que pueda visualizarse en el testigo. Pues dicho terreno es campo de quienes, de los expertos. ¿Los jueces lo son? No, nosotros tampoco. Entonces, por lo tanto, lo dejamos de lado. ¿Es fácil? Claro que no, porque eso ya es parte de nuestra cultura, es parte de nuestro día a día, pero podemos ir trabajando en ello. Para ello, para poder determinar entonces cuándo o acercarnos al menos a la veracidad o a la credibilidad del testimonio, es que el doctor Nieva nos dice que se debe tener en consideración las circunstancias objetivas, que vienen a ser una serie de requisitos de calidad con la que debe cumplir una declaración. Y él nos menciona estas cuatro: la coherencia de la declaración, la contextualización del relato, la existencia de corroboraciones y finalmente la presencia o ausencia de comentarios oportunos. La primera, esto es la coherencia de la declaración, hace referencia a la ausencia de contradicciones en el relato del testigo. La segunda, la contextualización del relato,
tiene que ver con la capacidad del declarante al momento de recordar ciertas características y detalles de cómo sucedieron los hechos. La tercera, la existencia de corroboraciones. Esta es la que yo considero y a la cual le doto de mayor objetividad. ¿Por qué? Porque estas corroboraciones que vaya a haber van a ser a través de que, o sea, la declaración del testigo va a estar corroborada con prueba documental, con prueba pericial, con un video, una foto. De esa manera le vas a dotar de objetividad a un tema subjetivo. Y finalmente, la última está referida al tema de la presencia o ausencia de comentarios oportunistas, a cuando el declarante brinda detalles de actos no relevantes para la determinación de un hecho investigado. De repente puede ser que le favorezca o no le favorezca, qué sé yo, para desviar la mirada del órgano judicial. Como les dije, de estas cuatro, considero que dota o la que contiene mayor objetividad es la existencia de corroboraciones, porque la coherencia de la declaración tiene que ver con un aspecto subjetivo, está ligada netamente al tema de la memoria. La contextualización del relato considero que también es un aspecto subjetivo ligada al tema de la memoria. Y ya hemos dicho que la memoria es bastante endeble, hemos llegado a esa conclusión, hemos aceptado esta conclusión de que la memoria del ser humano es bastante mala, que puede generar falsos recuerdos y todo lo que se ha dicho anteriormente. Entonces, mmm, tener como parámetro esta es una postura del doctor Enia Fenol, de la cual de las cuatro yo considero la tercera. Las otras las toco con pinzas, porque siempre terminan estando ligadas al tema de la memoria. Por lo tanto, no le quita la subjetividad. En ese sentido, yo me inclino más por la posición de que la credibilidad del testimonio va a estar en razón a la capacidad de ser corroborado por datos objetivos externos y que no dependan de la memoria del ser humano. Esto es una foto, una grabación, un video, una prueba pericial y un adicional. También sería la declaración, en el mismo sentido, de mínimo dos testigos. Claro que esto tendría que ser, ustedes me dirán, nuevamente te vas a la declaración del testigo, que es un tema subjetivo. Sí, claro que sí, pero tiene que haber los otros datos objetivos a los cuales se referencia. Y si no lo hay, se toma con pinzas. Porque emitir una sentencia condenatoria solamente con declaraciones, mmm, no soy muy partidaria de ello. Dicho esto, doctores, ya para ir concluyendo, me hago voy a responder a la siguiente interrogante planteada al inicio. Entonces, ya hemos señalado que la declaración, para poder dotar de credibilidad o los parámetros que se tienen que tener en consideración para valorar o para determinar la credibilidad de una declaración testimonial, es básicamente la existencia de corroboraciones objetivas, como les había mencionado. Los otros tres puntos, sinceramente, yo los toco con pinzas, es la postura del doctor Nieva Fenol, pero sin embargo, las cuestiono en razón a los fundamentos que dije anteriormente, porque están relacionados netamente al tema de la memoria. Y si nosotros aceptamos, y el doctor también Nieva Fenol acepta, que la memoria es bastante endeble, hacer referencia o traerlo como parámetros para poder determinar la credibilidad del testimonio, no sé, no coincido en ese aspecto con el doctor Nieva, pese a que hay muchos aspectos en los cuales sí los recojo, los hago míos, en este punto no. Finalmente, ¿cuál es la función que cumple el principio de inmediación en el proceso penal? Ya que hemos descartado que sea la valoración del lenguaje no verbal, y sí, el lenguaje verbal, pues ahí es donde debe enfocarse el órgano jurisdiccional, pues para ello cito de manera textual al doctor Lorenzo Bujosa, quien señala que la principal función de la inmediación es meramente instrumental,
No nos interesa tanto la inmediación con el fin de que el juez vea y oiga a quienes declaren, y por el tono de voz o la apariencia del declarante se convenza o no de los hechos objeto de prueba, sino básicamente es importante la inmediación como causa que permita una correcta aplicación de las garantías que sí son esenciales e irrenunciables para el proceso, y de manera simultánea un control sobre esa corrección. Yo, cuando leí este aspecto, dije, ya, ok, no te hace referencia al principio de mediación. Entonces, ¿aquí otras garantías? Pues al principio de contradicción, al principio principalmente al principio de la inmediación, así se llama el artículo del doctor Lorenzo Bujosa. ¿La inmediación para qué? Para tenerla en consideración, para garantizar aquellas, valga la redundancia, garantías procesales, especialmente como la de la contradicción, la publicidad, la oralidad y entre otras. Finalmente, las conclusiones a las que arribo son que la psicología del testimonio, en apoyo de la psicología experimental, ha logrado determinar que el lenguaje verbal no es fundamento para detectar cuando una persona miente o dice la verdad, así como que la mente humana es muy débil e incluso puede tergiversar la información recolectada, llegando a crear falsos recuerdos. Los jueces, al no ser expertos en la materia, mal hacen en interpretar, como lo hemos visto ejemplo del Tribunal Constitucional, que da ese parámetro, interpretar y valorar el lenguaje no verbal de los testigos durante, no solamente de los testigos, agrego ahí el tema de en general, la víctima, el acusado, testigos, peritos durante el juicio oral, basándose en su intuición o en el azar, disfrazados de la experiencia, de las reglas de la experiencia en este tipo de casos. Más aún teniendo en consideración el factor tiempo en relación con la memoria. Finalmente, la inmediación no es un instrumento que permita detectar, al tener de manera directa al declarante en general, la credibilidad o no de la declaración testimonial. La veracidad de la versión brindada por el testigo se verá corroborada con el apoyo de elementos objetivos, principalmente fotos, videos, pericias, entre otros. Y también, pero bastante, con bastante sutileza, en declaraciones de otros testigos, siempre y cuando la versión brindada termine entrelazándose entre ellos. Bueno, doctores, colegas, muchas gracias. He concluido con mi exposición. Jennifer, muchísimas gracias. Realmente ha sido bastante interesante poder escuchar tus reflexiones, tus argumentos alrededor de este tema y de los subtemas que han ido saliendo a lo largo de tu disertación, que son ciertamente bastante interesantes. Como te comenté antes de tu ponencia, como se lo comenté a nuestros colegas que ya nos han acompañado en sesiones anteriores, esta exposición no queda únicamente aquí en la red social, sino que también aparece en nuestro canal de YouTube y también nosotros la solemos compartir con los estudiantes universitarios a quienes tenemos el honor de poder, digamos, conocerlos durante el desarrollo de clases. Y entonces este video con tu ponencia va a ser reproducido y va a seguramente fomentar el interés por los temas que muy bien has tratado. En esa línea y sin ánimo de querer abusar del valioso tiempo que nos has otorgado, quisiera básicamente hacerte un par de consultas, quizás un poco más en temas de experiencia, ¿no? Eh, Hemos visto tu currículum vitae, luego de San Marcos, has tenido contacto con el derecho penal, el procesal penal español, y hasta hace poquito nada más has estado en Colombia, ¿no? Has estado en Medellín en la clínica jurídica de contrainterrogatorio. Y has seguramente podido beber de la experiencia de cómo se administra justicia, ¿no? Porque finalmente también es muy importante el tema de la aplicación, ¿no? ¿Cuál es tu percepción en relación con la administración de justicia, concretamente con este tema del manejo del principio de inmediación, la interpretación que se le da en la experiencia española, en la experiencia colombiana, y cómo estamos nosotros desde tu perspectiva en relación con este tema? Ya, sí, claro, muchas gracias por la pregunta. En España ese es un tema bastante tocado, es un tema bastante sonado, bastante desarrollado, como les había comentado al inicio. Justamente mm, a raíz de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, pese a que la psicología del testimonio se desarrolla bastante allá en España, el Tribunal Supremo Español emitió un pronunciamiento donde brindaba parámetros donde debería tomarse en consideración
la gestualidad, el lenguaje, básicamente el lenguaje no verbal de la declaración de las víctimas. Entonces, esto fue duramente criticado por los juristas, por los expertos en la psicología del testimonio, esta sentencia, ¿no? Que cómo era posible de que un alto tribunal venga a señalar que debe de valorarse el lenguaje no verbal, que eso ya está acreditado, está aprobado científicamente, que el lenguaje no verbal, los gestos o paraverbal, las actitudes que puedan tener un acusado o una víctima o un testigo al momento de declarar en juicio oral, y nada va o no va a poder acreditar o corroborar la veracidad de su declaración. Entonces, eso, por ejemplo, fue el inicio para mí de hacerme la pregunta, no, ya, eso está sucediendo ya, pese a que el desarrollo de esta ciencia es muy sonado, han escrito demasiado, han investigado mucho. El doctor Manzanero, y le puedo pasar el enlace de su, bueno, también solamente pongan blog el doctor Manzanero, y sale hartísimo sobre este tema. Es uno de los tantos que ha escrito, está la autora Carmen Herrero, el doctor Luna, y entre otros que han ahondado en este tema. Entonces, pese a eso, hay este tipo de pronunciamientos, imagínense aquí en Perú. ¿No? Claro que ha habido, he visto que algunos todavía se está incorporando el desarrollo de ahondando en este tema, realizando análisis de un derecho comparado, pero de ahí a que se pueda incorporar o que se pueda profundizar o afianzar en la postura de los jueces, no lo sé. La verdad es que es bastante delicado, ¿no? En Colombia no se toca mucho este tema, pero sí me gustaría compartir porque yo decía, ¿no? Justo ahora último que estuve en el tema, pero no fue para este aspecto, fue para el tema de una especialización o profundizar o un taller de lo que es en el ámbito del el contrainterrogatorio. Entonces, yo justo que era en una de las clínicas jurídicas del doctor Alejandro de Castro, en el cual le pregunté, pues, ¿no? Le dije, doctor, y entonces usted me dice, pues, ¿no? Porque estamos hablando ya desde otro aspecto, el tema de contrainterrogatorio, el tema de litigación oral. Entonces, miren, esto sucede en Girona, esto sucede, mejor dicho, perdón, en España en general, no solamente en Girona, el tema de que no se debe de valorar el lenguaje no verbal. Pero sin embargo, claro, la respuesta era obvia, pero para mí en ese momento no fue tan obvia. Eh, ¿Qué pasa en el interrogatorio? ¿Por qué no se señalaba parámetros para que cuando uno hace un contrainterrogatorio, uno tiene que señalar, ¿no? Tiene que fijarse la actitud de la persona a quien estás interrogando. Si es un interrogatorio bastante seguido, bastante consecuente, una respuesta tras otra, entonces vas a ver cuál es la actitud de esa persona, cómo es que te responde ante estas preguntas con respuestas cerradas. Entonces, digo, yo le digo, entonces, ¿cómo funciona esto de que nosotros no debemos valorar eso? Está bien, me dice, pero eso déjaselo para los jueces. Claro, tiene razón, pues porque para la defensa, para el Ministerio Público, eso, o sea, nos puede servir, el lenguaje no verbal nos puede, esos parámetros o esas actitudes, esos gestos, nos pueden servir para el interrogatorio, el contrainterrogatorio, porque nosotros no somos órganos jurisdiccionales, nosotros no vamos a sentenciar. O sea, este tema de la psicología del testimonio, de la valoración o la interpretación del lenguaje no verbal, netamente es direccionado para quien juzga, quien valora, que puede servir de guía para un litigante en el ámbito del contrainterrogatorio, claro que sí, porque al fin y al cabo tú no terminas valorando. Porque recuerda que yo dije, ¿no? Es probabilístico, la máxima de la experiencia. Si de repente cuando tú le estás interrogando a un testigo bastante relevante, un efectivo policial, y ese se empieza a tartamudear, empieza de repente a sonrojar, a, al momento de que tú le haces las preguntas, para ti puede ser una guía de que se está poniendo nervioso, se va a contradecir, qué sé yo, ¿no? Y puedes continuar en esa línea de tu contrainterrogatorio. Pero estamos hablando del contrainterrogatorio, no estamos hablando de la interpretación y valoración que pueden hacer los órganos jurisdiccionales. Entonces son dos aspectos totalmente diferentes. Eso es en cuanto al punto de un análisis Correcto, comparado. correcto. Ahora, a partir de todo esto que tú nos has comentado, una pregunta también que la hemos hecho de manera reiterativa a quienes nos han acompañado con sus exposiciones anteriores, tiene que ver con
con una cuestión vinculada al fin del proceso penal o los fines del proceso penal, ¿no? ¿En qué medida estos aportes de la psicología del testimonio, estas afirmaciones de que los jueces no deben de alguna u otra manera actuar de tal o cual línea, eh, en forma particular hacia tu persona, te permite ir descubriendo o consolidando tu perspectiva sobre el fin del proceso penal, ¿no? Porque aparentemente estamos ante una pregunta, es decir, ¿cuál es el fin o los fines del proceso penal? Que va a tener diversas respuestas según la posición que uno ocupe en el ámbito por ejemplo, un proceso penal, o según la línea metodológica de la que uno parta, etcétera, ¿no? Si quisiésemos sacar algunas conclusiones a partir de lo que tú has dicho, ¿cómo deberíamos enfocar el tema, el fin o los fines del proceso penal desde tu punto de vista? Es que lo dicho en estos momentos o la línea de exposición que he tenido, no modifica en nada el tema de los fines del proceso penal, ¿no? La determinación de la verdad, hablan uno de una verdad material, una verdad procesal, ¿no? Pero es que eso no va a incidencia, no se puede decir, no modifica en nada el fin del proceso penal. ¿Por qué? Porque básicamente, si sea cual sea la postura que uno asuma del tema del fin del proceso penal, ya sea una verdad material, una verdad procesal, qué sé yo, o sea, que el órgano jurisdiccional valore solamente la versión del testigo y no aquellas actitudes, porque es como lo que yo les decía o les hacía énfasis en la postura de la doctrina tradicional. Realmente nosotros podemos determinar cuándo la personalidad de una persona, o sea, qué sé yo, estuve una hora aquí. ¿Ustedes pueden determinar mi personalidad? ¿Se va a poder determinar a través de esta mediación que hemos tenido la personalidad que yo tengo? Hace años, hasta año pasado yo creía que sí. O, o de repente mi condición moral, o si levanto la mano, muevo mucho la cabeza al momento de hablar, o sea, ¿en qué va a incidir eso? A eso es donde yo creo que apunta más que todo el tema de la interpretación y valoración. ¿Cómo es que realmente nosotros pudimos, me incorporo, en algún momento se pudo asumir como tal que podamos determinar como certera una declaración o como verdadera una declaración solo en base a este tipo de actitudes, en base al lenguaje no verbal? ¿Va a modificar en algo el tema del fin del proceso penal? Considero que no. Más que todo el tema de la valoración que le dé los jueces a estas, al lenguaje, a qué es lo que debe de valorar, qué es lo que debe de interpretar, pues lo que escucha, porque no tiene la capacidad, no es un experto en la materia. Las máximas de la experiencia o la experiencia que él haya podido tener, así haya tenido 100 juicios o 200 juicios, no lo hace experto en la materia. Entonces considero que efectivamente, o sea, no, el cambio de postura del órgano jurisdiccional en este aspecto de que debe de valorar aquello que lo que escucha en relación con aspectos objetivos que se suman a estas declaraciones, no incide en mucho en los fines del proceso penal, más que todo en la interpretación y valoración de la prueba testimonial. Y con esta termino. Si bien hablamos concretamente, por ejemplo, el tema de los testigos, eh, desde tu concepción, desde tu perspectiva, esto podríamos trasladarlo también para el tema de los peritos, por ejemplo. Claro que sí, por supuesto. Los peritos también, con mayor razón. Es ahí donde se tiene que ahondar más. Más aún porque ellos sí son expertos. Entonces, ellos tienen, se puede decir, una mayor incidencia en el análisis y su conocimiento es más científico que un testigo en general. Se tiene que escuchar más que ver. Con lo cual, debo entender de cara a la aplicación que esto, de alguna otra manera, estos planteamientos teóricos que se desarrollan implican naturalmente que los sujetos procesales,
los abogados, los fiscales, el abogado del imputado, la víctima, e incluso los jueces, de alguna u otra manera, cada día se ven más obligados a desarrollar ciertas capacidades precisamente para una apreciación más adecuada de la prueba. De la valoración de la prueba, por supuesto, especialmente los jueces. Porque como le dije hace rato, como te comenté, para un abogado defensor, nosotros podríamos basarnos en las probabilidades que nos pueda generar ese lenguaje no verbal. Y no pasa nada, es más, nos puede jugar a favor. Podemos lanzar una moneda y puede que nos salga como nosotros querramos. Incide en algo en ese aspecto, nosotros no vamos a determinar la responsabilidad o no del... No tenemos esa responsabilidad en nuestras manos. ¿Podemos hacerlo uso? Claro que sí, pero quien no debe hacer uso de ese lenguaje no verbal es el juez, porque en él recae la obligación de interpretar y valorar, especialmente primero, la declaración testimonial y luego de ello, de manera conjunta. No es que yo haya dicho solamente, ya, pero es que no lo estás analizando de manera conjunta. Claro que sí, pero primero cuando lo escuches, ¿qué haces? ¿Lo valoras de manera conjunta? No, primero lo escuchas, lo interpretas, lo interiorizas y luego haces un análisis conjunto. Entonces el problema está respecto de los jueces, más que del Ministerio Público, de los abogados defensores, porque para los abogados defensores, esto, como les dije, basado en la probabilidad, podemos utilizarlo en el contrainterrogatorio, básicamente, y nos puede ser muy favorable. Ya ese es otro tema, ¿no? Es un rubro totalmente aparte. Correcto, correcto. Muy bien, Jennifer Barzola, has sido muy amable en regalarnos tu valioso tiempo esta noche para disertar sobre tan interesante tema que, como te digo, será de valiosa utilidad también la reproducción del mismo en los diversos foros en los que se logre llegar a ver esta ponencia. Por mi parte, definitivamente mis estudiantes, mis alumnos, seguramente también como parte de algún trabajo de las actividades que solemos hacer, verán y examinarán la gran ponencia que has dado esta noche. Me gustaría invitarte a dar unas palabras finales antes de cerrar la sesión. Claro que sí, doctor David Rosales. Muchas gracias, principio, por quisiera agradecerte la invitación, este espacio para poder compartir estas ideas. De verdad ha sido muy grato para mí también. A veces, ¿de qué sirve que nosotros podamos ahondar una investigación y de repente plasmarlo en un artículo que a veces ni siquiera llega a toda la comunidad jurídica, ¿no? Pero sin embargo, estos espacios sirven justamente para difundir, como lo dije al inicio. O sea, yo al menos no soy partidaria de que cuando realizo una ponencia o realizo un artículo, de que, ok, debo de imponer mis ideas y que todos tienen que pensar como yo. No. O sea, pueden haber detractores, pueden haber que aquellos que coincidan conmigo. Y es más, aquellos que están en contra de lo que yo señalo, creo que es ahí donde incido más. ¿Por qué? Porque ellos, en base a, por darme, se podría decir, la contra, en palabras chabacanas, es que van a generar el ánimo de investigar. ¿Por qué? De repente, no, yo no estoy de acuerdo con lo que dice ella. No es así. Entonces genera la investigación. Yo creo que este espacio permite ello, ¿no? Entonces, nuevamente, gracias por la invitación y muy agradecida y muy contenta por haber compartido con ustedes un poco de algunas ideas en cuanto a este tema. Bien, muchísimas gracias. Ha estado con nosotros la autora Jennifer Barzola en esta sesión número 5. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado y a todos los que nos están viendo. No se olviden que las sesiones son colgadas en nuestro canal de YouTube, a donde pueden acceder de manera libre y gratuita para poder escuchar estas ponencias. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Buenas noches.